Hola a todos, soy Ismar Frango de Brasil y vamos a empezar nuestra charla sobre videojuegos y narrativas educativas conectadas. Adelante. Bueno, como les comentaba, nuestra charla va a ser sobre videojuegos serios y narrativas educativas conectadas. Yo soy Ismar Frango de Brasil, como he presentado ya. Y bueno, Frango es pollo en español, por eso un sobrenombre un poco raro. Yo vengo de Brasil, como saben, vengo de São Paulo. Es una ciudad grande, grandota. Ahí tienen una foto de la ciudad para que sepan de dónde vengo. Y para mí es un gusto estar con ustedes, aunque virtualmente, en CITE 2018. Bueno, yo soy profesor de Mackenzie, también de Cruzeiro do Sul, las dos en Brasil. Pertenezco a la Sociedad Brasileña de Computación y también a la comunidad LACLO, la comunidad de tecnologías de aprendizaje en Latinoamérica. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Un ejemplo, por ejemplo, si ustedes se ven jugando a Pac-Man, creo que todos ustedes conocen a Pac-Man, y qué pasa, por ejemplo, si en medio de Pac-Man el juego para y de repente se pregunta cuánto es 2 más 2 y los fantasmitas hay 5 o 22 y por qué estoy aquí, ¿qué tiene eso que ver? Y de hecho parece una cosa, una tontería, una cosa muy rara, pero de hecho es lo que pasa con muchos de los videojuegos que son dichos como educativos. Lo que vamos a platicar un poco hoy es sobre las narrativas de los videojuegos educativos y cómo hacer esas narrativas de una manera que sean conectadas Bueno, uno podría con preguntar por qué juegos, las por qué propuestas las charlas de pedagógicas, con los juegos y, objetivos de bueno, sabemos que aprendizaje. los juegos son parte de la Y formación bueno, de un vamos a individuo seguir y viendo también que este. los juegos ayudan en la socialización y en la construcción de la identidad de una persona. Y que también los juegos son parte de la cultura de los pueblos. Ahí tenemos un partido de Brasil y Perú. Me parece que Perú ha ganado ese partido, no me acuerdo bien. Eh, de hecho es que los juegos pueden estimular muchas actividades cerebrales y de hecho es que también podemos aprender con los juegos, incluso los videojuegos. Y los videojuegos y juegos en general son o deberían ser divertidos. Eh, ¿Y por qué se habla en juegos serios? Es lo que preguntamos, es el título de la charla, ya que deberían ser divertidos. Bueno, un poco de historia. Eh, El término juegos serios ha sido creado por Clark Abt en los 70 en su libro Serious Games, donde definió que los juegos serios son los que tienen un propósito educativo explícito y que sea cuidadosamente planeado. No están pensados para ser jugados únicamente por diversión. Y hay montones de aplicaciones de juegos serios en educación, ingeniería, política, defensa, ciencias sociales. Es un tema de investigación y de práctica muy, muy consolidado. Y es importante saber cómo todo empezó, de hecho. Bueno, los primeros videojuegos es muy difícil precisar cuando aparecieron, pero la idea de hacer la unificación de computadoras y juegos apareció en las primeras etapas de los computadores en ese planeta. En esa pantalla tenemos un ejemplo de Alexander Douglas que defendió su tesis de doctoramiento en electrónica y preparó un juego, que todos conocen ese juego acá, y es chistoso porque en cada país ese juego tiene un nombre raro. En Brasil, por ejemplo, se llama Juego de la Vieja, nada que ver, no sé por qué. Y bueno, pero el propósito de ese videojuego ha sido tan solamente probar que su pantalla redondita ahí funcionaba. Y ese otro señor de abajo creó el juego Tennis for Two, que está aquí al lado. Y aquí una simulación de ese videojuego eh, para que la población de la ciudad donde queda su laboratorio, que es un laboratorio que ha ganado montones de premios Nobel, creó ese videojuego para que la población perdiera el miedo que tenían de una computadora gigante que estaba ahí en el laboratorio. Ha sido un éxito. Las personas de la ciudad visitaron el laboratorio para jugar y conocieron las investigaciones. Y bueno, pero de hecho no son videojuegos ni tampoco serios, videojuegos como los conocemos, comerciales. Eh, pero eh,
en la historia de los videojuegos tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ese ha sido un videojuego de Atari de los 80 que ha sido modificado para que el ejército de Estados Unidos hiciera entrenamiento para la guerra del Golfo. Entonces Atari hizo un cambio en un videojuego que había en esa época llamado Battlezone y creó Army Battlezone. Ahí podrán mirar helicóptero, las arenas, ese es un desierto. Y bueno, de hecho es que la calidad gráfica cambió un montón. Por ejemplo, aquí tenemos un Flight Simulator de Microsoft y está un poquito mejor, ¿no? En términos gráficos tan solamente. Son ejemplos de la frontera que tenemos entre los videojuegos serios y las simulaciones. Es importante saber que en el proceso de diseño, de preparación, elaboración de videojuegos serios, tenemos por lo menos tres partes muy importantes. La parte de teoría, la parte de contenido y toda la parte de game design. E incluso aquí situamos las simulaciones. Entonces las simulaciones están un poco apartadas de la idea de los videojuegos porque por definición las simulaciones no tienen que ser divertidas. Los videojuegos sí tienen que ser divertidos, aunque tengamos ese subconjunto que llamamos de los serious games. Y parte de ese subconjunto de serious games son los videojuegos educativos, de hecho. Y la pregunta es, ¿cuáles son las claves para hacer videojuegos de éxito? Es una pregunta que vale $1.000.000. No hay claves muy sencillas, no hay siquiera una receta mágica, pero de hecho sabemos que el secreto está en la mezcla de computación, de arte y de narrativa. Pasa que por veces cuando hacemos una mezcla que sea más computación que arte o que, por ejemplo, olvidemos los aspectos de narrativa, bueno, el videojuego puede se convertir en un Frankenstein. Y es lo que pasa muchas veces en videojuegos educativos. Hay videojuegos educativos donde la parte computacional está malísima, aunque tenga una narrativa muy buena, o al revés, eso puede pasar. Entonces el secreto está en mejorar esa mezcla de computación, de arte, de narrativa y educación, seguramente. Pero vamos a nos detener en el aspecto de narrativa, que es el tema de esa charla hoy. Hablemos entonces de narrativas. Es importante notar que las narrativas para videojuegos son totalmente distintas de lo que conocemos de las narrativas para literatura, que en general son en tercera persona, porque hay un autor que describe el tema para la audiencia. Y es distinto del cinema, porque en el cinema, en las películas, es la audiencia que observa el tema. Entonces es narrativa en segunda persona. Y en videojuegos muchas veces la narrativa está en primera persona. Y mismo en videojuegos en tercera persona se considera que la narrativa está en primera persona. Porque quien conduce la narrativa es el jugador. Y pasa que desde una perspectiva educativa, las narrativas son un conducto semiótico. Y la idea de ese conducto semiótico es que utilizamos a las narrativas para evocar habilidades y promover construcción de conocimiento. Esa es la idea. Y en videojuegos, las narrativas sirven para construir y desconstruir el tiempo y el espacio de los eventos. Y en los videojuegos, y así como en la vida real, las narrativas lo que hacen son añadir capas de significado y son utilizadas para involucrar a los jugadores de manera que puedan mejorar o aclarar el contenido que viene siendo trabajado. Las relaciones entre videojuegos, narrativas y pedagogía cuando hacemos un serious games son un tema de investigación todavía, no están claras. Así como la influencia de la narrativa en los resultados del aprendizaje. Eso no se comprende de manera inequívoca todavía. Y hay algunos aspectos teóricos, por ejemplo, de qué serían las narrativas implícitas y las narrativas explícitas y las micronarrativas que hacen lo que llamamos del arco de narración. Pero bueno, no vamos a nos detener mucho en esos aspectos muy teóricos.
pero hay un montón de teóricos, de estudios y de investigaciones en esos aspectos teóricos, que los que se interesaren específicamente por eso pueden me escribir sin problemas y puedo indicar algunas lecturas. Quisiera ahorita enseñar algunos ejemplos y algunos contraejemplos de lo que consideramos buenas y malas narrativas. Creo que eso va a ser un poco más concreto. Por ejemplo, les traigo acá un videojuego que se llama La Tabuada do Dino. Bueno, es un videojuego para niños e intenta enseñar cosas sobre las operaciones básicas de matemáticas. Por ejemplo, vamos a elegir la adición. Está en portugués, sí. Bueno, vamos a elegir la adición de qué número queremos, por ejemplo 5. Y ahí tenemos niveles fácil, difícil y necesario. Y bueno, y tenemos solamente que contestar 1 más 5, ¿cuánto es? 6. Y confirmamos. Congratulaciones. Y ahora, ¿qué les parece? 2 más. Y confirmar respuesta. Sí. Y ahora, 3 más 5 de sorpresa. Y ponemos la 9. ¿Y qué pasa con la respuesta? Intenta de nuevo. Y bueno, vamos a intentar de nuevo. 2, 0. Y intenta de nuevo. Bueno, es un ejemplo un poco tonto. Pero con ese ejemplo quisiéramos hacer algunas cosas. Primero, ¿qué cosa tiene que ver el dinosaurio con esas cuentas? Bueno, y no solamente un elemento lúdico como un dinosaurio, bueno, parece que mismo los niños más chicos quedarían muy aburridos si tuvieran que manejar con ese dinosaurio por todos los números para hacer las operaciones. Y aún más, tampoco se permite cambiar el orden de las operaciones. Y bueno, es simplemente una reproducción de esas tablas de adición que no trae nada de nuevo en términos de utilización de videojuegos en la enseñanza. Bueno, ahora les traigo un otro videojuego, se llama World Cup Math. Fue hecho en ocasión del último mundial, me parece. En ese elegimos play, elegimos una operación, está en inglés. La adición, por ejemplo, vamos a ver la siguiente y vamos a elegir los equipos. Brasil, por ejemplo, y no hay Perú, pero bueno, Brasil va a jugar con Japón, no está mal. Bueno, es la vez del oponente, entonces para que yo no quiera que mi oponente haga un gol, yo tengo que decir cuánto vale entre los 4. Entre los 4, bueno, 7. Y yo soy el arquero, el portero, bueno, no dejo que haga el gol. Ahora es mi vez. Para que yo haga un gol, tendría que decir cuánto es 9 más 15, más 5, que es 14. Y bueno, acerté. Y por ejemplo, ahorita sí, no estoy muy seguro, 13 ganaba para ellos. Bueno, es un videojuego simple, pero mira cómo está muy conectada la narrativa es totalmente simple, y eso se pone muy conectado con los objetivos de aprendizaje. Hay opciones en esa área del gol, y yo tengo que hacer clic en esa opción, y la pelota sí acerta exactamente esa parte. Y bueno, aunque no parezca tan directo, hay una conexión interesante de narrativas entre la narrativa del juego de fútbol en los penales, por ejemplo, y las cuestiones simples de matemáticas. Y ahora les presento otro videojuego, se llama Math vs. Dinosaurs. Esa gente tiene una fixación por dinosaurios, no sé qué pasa. Bueno, la idea del videojuego es que estamos ahí en un mundo prehistórico, y aparece una nave que vuela de viajeros del futuro en ese mundo prehistórico, y llega. ¿Qué les parece que van a hacer? Seguro que van a hacer preservación de las especies que están escondidas. Y hay de las
cavernas también, que tampoco sabía que convivían con dinosaurios. Y ahora tú tienes que matar a los hombres de las cavernas. Pero para que puedas matar los dinosaurios extintos también vas a matar. Y para que puedas matar, tienes que decir cuánto es una cosa por veces 2 dividido por 20. Para matar los pobrecitos de los... El mamute que se extinguió, hay que decir cuántos son. 11 menos 10. Pobres dinosaurios. ¿Quién hizo ese videojuego? Bueno, les voy a enseñar un otro videojuego, se llama Enigma de las Pasiones. Una introducción, está en portugués el videojuego. Tiene una historia muy interesante, un día muy calmo en esa villa de gnomos, Fracti, se lo conoce. Y bueno, apareció un hechicero, un temible hechicero Molochi, que atacó la villa y presionó a todos los habitantes, pobres gnomitos. Y pasa que, jajaja, llegaste tarde, Fracti, adiós a sus amigos. Para que lo salve tendrás que contestar a mis enigmas, encontrar la llave de la prisión y completar un puente. Pero todo que logres a contestar todo, qué malo es. Bueno, es una historia interesante porque involucra a los estudiantes. Yo tengo que salvar mis amigos que están ahí, pobrecitos. Bueno, vamos a elegir un nivel que queremos jugar. ¿Qué desafíos tendrán para mí? Voy a buscar un fácil porque de hecho quiero salvar a mis amiguitos. Y fácil, calcule 2/3 de 15 bombones. ¿Qué cosa tienen los bombones a ver con mis amigos que están presos en una cárcel por un hechicero? No tiene nada que ver. Miren ustedes cómo una buena historia, una buena motivación puede caer totalmente con tan simplemente una reproducción de listados de ejercicios. No es eso que planteamos cuando hacemos videojuegos educativos. Y bueno, Cristian, no quiero saber cuántos son 2/3 de 15 bombones, no, gracias. Prefiero la misión de salvar a mis amiguitos. Bueno, de hecho, todo eso que hablamos tiene que ver con una cosa, tiene que ver con flow. La teoría de flujo es una teoría muy conocida en psicología, es del investigador que tiene un nombre casi impronunciable, Csikszentmihalyi, que afirma que todas las tareas que tenemos que hacer tienen que tener un equilibrio entre su dificultad y el tiempo, las habilidades que se requieren para hacerla. Y pasa que cuando la dificultad es muy, muy grande, entramos en un estado de frustración. Y cuando las habilidades que se requieren son muy bajas, si comparamos con las habilidades que tenemos, eso lleva a un estado de boredom, donde la persona se queda aburrida. Y el secreto está en mantener ese canal de flujo donde se equilibren las habilidades y la dificultad. Y eso se logra por medio de narrativas bien pensadas, narrativas bien hechas, que estén muy conectadas con los objetivos pedagógicos. Ni siempre es sencillo crear narrativas para juegos educativos. Por ejemplo, acá tenemos un listado de ejercicios que trabajan con dominios abstractos como matemáticas. Y bueno, yo no sé cómo hacer eso con videojuegos educativos. Por veces sería interesante. Por ejemplo, si trabajamos de manera tradicional, pero añadimos algunas cosas. Por ejemplo, un ranking o entonces trofeos quizás. O hacemos un juego de caza a las integrales o de bombones, no sé. Pueden parecer cosas un poco tontas, pero son la base para lo que llamamos de gamificación. O sea, no se trata de videojuegos serios, pero sí de traer elementos de videojuegos para hacer con que actividades y experiencias sean un poco más divertidas y que traigan un poco más de motivación a los que participen de ellas. Entonces, experiencias de aprendizaje gamificadas por veces son más sencillas y son más flexibles para serem aplicadas en otros dominios, en dominios más abstratos o dominios más complejos. Pero ese no es el tema de la charla, solamente quisiéramos decir eso. Y es una duda siempre cómo identificar si queremos, por ejemplo, videojuegos serios o gamificación. Y
y la respuesta para la pregunta pasa por las narrativas también, porque si encontramos una narrativa y no queremos construir un juego, pero sí aplicamos una narrativa en una experiencia y la hacemos gamificada, eso puede traer muchos ganos de aprendizaje, por ejemplo. Y bueno, acordando que la definición de gamificación que utilizamos está al lado es el uso de elementos de game design en contextos que no son juegos. O sea, gamificación no es tan simplemente aplicar videojuegos, pero sí utilizar elementos que vienen de la industria de videojuegos, del universo de videojuegos, en situaciones que no son videojuegos. Y hay una diferencia entre lo que son los serious games y qué es la gamificación. Cuando ese gráfico enseña un poco eso, cuando trabajamos con el todo y al lado de juegos tenemos los videojuegos y gamificación es cuando trabajamos con elementos. Y eso es importante para hacer la diferencia con juguetes, los toys. Un juguete trae tan solamente lo que llamamos de playful interaction, una interacción divertida. Y no tiene reglas, la diferencia está en las reglas. Pero no vamos a entrar en muchos aspectos de eso, pero para definir un videojuego hay que tener objetivos, reglas y ese es un desafío para videojuegos educativos, hay que tener la voluntad de jugar y importante un feedback continuo para que un videojuego alcance sus objetivos. Bueno, pero siempre en diseño de videojuegos o de experiencias gamificadas, da igual, hay algunos pasos. Por ejemplo, hay que empezar con establecer los objetivos y después comprender a su público. ¿Para qué público vas a aplicar la experiencia gamificada o el videojuego serio? Después, establecer la conexión de la gamificación o del videojuego serio con el tema. Ahí entran las narrativas que tienen que se conectar con los objetivos de aprendizaje y también con la parte de diversión. Y después diseñar la experiencia gamificada o da igual para un videojuego y hacer evaluaciones, que es importante. Bueno, concluyendo, es importante saber que el sector de videojuegos representa una de las partes de mercado que más crece en el mundo. Y hay mucho que crecer aquí en Latinoamérica. En ese mercado de videojuegos en Latinoamérica en especial con videojuegos serios. Hay muchos retos tecnológicos de formación y de conformación de grupos. Y el mercado puede ser una buenísima fuente de ingresos y empleos. Y creemos que el mercado de videojuegos puede tener un rol muy importante en la economía de un país, sea Brasil, sea Perú, donde sea. Y también en la educación. Hay todo un plantel de cosas que podemos hacer con videojuegos serios para educación que todavía no han sido explotados. Eh, pero de toda esa charla que tuvimos, no se olviden del principal. Si hay un mensaje para dejar, que sea ese mensaje. Que los juegos deben ser divertidos para que la vida también lo sea. Y game over por el momento. Bueno, es eso. Agradezco muchísimo la atención de ustedes. Y si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Estoy disponible en ismarfrango@gmail.com. También en Facebook o Twitter. Un abrazo y hasta breve.